Buenos días, mi nombre es Luis Castejón y yo le voy a hablar sobre las ventajas, desventajas y las diferencias que presenta la programación orientada a objetos con la programación estructurada. Bien, antes de empezar a hablar sobre las ventajas y desventajas de la programación orientada a objetos y las diferencias que presenta esta respecto a la programación estructurada, vamos a dar un breve resumen de lo que es esta programación como tal. Bueno, tenemos que la programación orientada a objetos es una metodología que basa la estructura de los programas en torno a los objetos. Es tratar de llevar los conceptos del mundo real a la programación. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que necesita la interacción del usuario con la computadora. Es decir, que necesita que el usuario haga una acción determinada para que el programa ejerza la función para lo que fue creado. Por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos. Una programación que vendría siendo no orientada a objetos es el Windows, debido a que este no necesita la interacción del usuario para ser ejecutado como tal. Es decir, él arranca solo. Una programación que sí vendría siendo orientada a objetos es el Java, debido a que él necesita la interacción del usuario para que pueda ejecutarse como tal. En cuanto a las clases y los objetos, tenemos que una clase es un grupo de objetos con propiedades similares, con relaciones comunes con otros objetos y con una semántica. Aquí tenemos dos ejemplos. En este ejemplo tenemos una clase llamada clase polígono, la cual contiene como objetos distintos tipos de polígonos. Es decir, estos objetos guardan propiedades similares entre sí. Y tiene como atributos vértices, color del borde y color del interior. En cuanto a las operaciones que se pudieran hacer con ellos, vendrían siendo dibujar, borrar y mover. Todo esto vendría estando adentro de lo que es la clase polígono. Aquí tenemos otro ejemplo de una clase llamada caballo, la cual contendrá como objetos los distintos tipos o distintas razas de caballos. Es decir, tienen que ser caballos que guarden propiedades similares entre sí. Durante esta programación se debe tener en cuenta los métodos, los atributos, las declaraciones, las expresiones y las operaciones. En cuanto a los pilares fundamentales de esta programación, tenemos el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Bien, la abstracción es la capacidad de obtener y aislar toda la información y cualidades de un objeto que no nos parezcan relevantes o importantes. El encapsulamiento es la capacidad de ocultar los datos abstraídos, aislarlos o protegerlos de quien no desee que tenga acceso a ellos. En cuanto a la herencia, consiste en que puede crearse un objeto a partir de otro objeto ya existente. El nuevo objeto hereda todas las cualidades del objeto del que deriva y además puede añadir nuevas funcionalidades o se pueden modificar las ya existentes. En cuanto al polimorfismo, tenemos que es la capacidad para que varias clases u objetos derivados de otros reaccionen de manera diferente ante los mismos métodos. El polimorfismo se puede aplicar tanto a objetos como a funciones. Por ejemplo, cuando apretamos el acelerador de un carro, este carro no va a responder igual al que posee un motor diésel que al que posee un motor de gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que se le está aplicando el mismo método, pero su respuesta será diferente. En cuanto a las ventajas y desventajas de la programación orientada a objetos, tenemos como desventaja el cambio en la forma de pensar de la programación tradicional a la orientada a objetos. Otra desventaja vendría siendo la ejecución de programas orientados a objetos es más lenta debido a que poseen más metodología. Y bueno, otra desventaja vendría siendo
la necesidad de utilizar bibliotecas de clases obliga a su aprendizaje y entrenamiento. En cuanto a las ventajas, tenemos 4 ventajas primordiales para el programador, las cuales vendría siendo la reusabilidad, la mantenibilidad, la modificabilidad y la fiabilidad. Vamos a ver qué consiste en cada una de estas. Ok, la ventaja para el programador tenemos la reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. En cuanto a la modificabilidad, tenemos que la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla. En cuanto a la mantenibilidad, tenemos, debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Y por último, tenemos la fiabilidad, la cual, al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. Estas vendrían siendo las ventajas para el programador. En cuanto para el usuario, como resultado final, tendríamos un programa entendible, ordenado y un programa de calidad. Bien, en cuanto a las diferencias entre programación orientada a objetos y programación estructurada, tenemos que la programación orientada a objetos es más moderna. Es una evolución de la programación estructurada que plasma en el diseño de una familia de lenguajes conceptos que existían previamente con algunos conceptos nuevos. Otra diferencia vendría siendo que se basa en lenguajes que soportan sintáctica y semánticamente la unión entre los tipos abstractos de datos y sus operaciones. Y otra diferencia vendría siendo que la programación orientada a objetos incorpora en su entorno de ejecución mecanismos tales como el polimorfismo y el envío de mensajes entre objetos. Bien, en cuanto a la programación estructurada, tenemos que esta es un modelo mental anómalo. Nuestra imagen del mundo se apoya en los seres, a los que asignamos nombres sustantivos, mientras la programación clásica se basa en el comportamiento representado usualmente por verbos. Otra diferencia vendría siendo que esta es más difícil de modificar y extender los programas. Suele haber datos compartidos por varios subprogramas que introducen interacciones ocultas entre ellos. Y otra diferencia vendría siendo que este tipo de programación es más difícil de mantener. Casi todos los sistemas informáticos grandes tienen errores ocultos que no surgen a la luz hasta después de muchas horas de funcionamiento.